Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen. Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras y oyentes? Bienvenidos y bienvenidas a este su grupo radial Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos. Hoy les acompañaremos miembros del grupo radial Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos, quien les da la más cordial bienvenida, Guillermo T., presentador de este su grupo radial Voces de Amor y Servicio. Buenas tardes compañeros, iniciamos. Buenas tardes compañeros y compañeras, un placer estar nuevamente con ustedes. Buenas tardes, compañeras, compañeros, personas no alcohólicas. Mi nombre es Marielos G. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Marcial, un alcohólico más, en un proceso de recuperación, un día más tratando de llevar el mensaje salvador de los alcohólicos anónimos. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, personas no alcohólicos que nos escuchan. Esperemos que esta tarde, esta reunión sea de mucho provecho para cada una y cada uno de nosotros. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, doña Giselle, bienvenida. Bueno, bienvenidos todos a este su grupo radial Voces de Amor y Servicio, donde llevaremos el mensaje de Alcohólicos Anónimos a todos los alcohólicos y alcohólicas que aún sufren y todo aquel que tenga problemas con su manera de beber. Compartiremos experiencia, fortaleza y esperanza para resolver un problema común, alcoholismo. Miembros todos de este su grupo radial, Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos en Costa Rica, donde es una comunidad de hombres y mujeres. Dice nuestra literatura de Alcohólicos Anónimos, en el folleto del grupo donde todo empieza,
que donde uno o dos se reúnan con tal de mantenerse sobrios, es un grupo de alcohólicos anónimos más por la gracia de Dios. Abrimos nuestra reunión de hoy, como ya es costumbre, en nuestro grupo radial Voces de Amor y Servicio y en los grupos de Alcohólicos Anónimos, con la oración de la serenidad que dice: Dios, concédeme serenidad para sacar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Uno de nuestros principios tradicionales es el anonimato, la base espiritual de nuestras tradiciones, donde nos pide repetidamente que sacrifiquemos nuestros deseos por el bien común. Doña Vivian, ¿nos puede hacer el favor? Dice nuestra onceava tradición: nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, la televisión y el cine. Gracias, doña Vivian. Por tal razón, en las páginas de Facebook Live y demás plataformas de Radio Costa Rica 930 AM, en sus redes sociales, nuestro canal de YouTube y Facebook, Voces de Amor y Servicio, solo escucharán nuestras voces, protegiendo así nuestros rostros ante la prensa, la radio, la televisión y el cine, y hoy día ante las redes sociales, por tradición y protección del miembro de Alcohólicos Anónimos. Doña Vivian, nuevamente nos puede ayudar con el enunciado de Alcohólicos Anónimos. Dice enunciado de Alcohólicos Anónimos: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta religiosa, partido político, organización, institución alguna. No desea intervenir ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Gracias, doña Vivian. Don Jorge, ¿nos puede ayudar con la reflexión diaria? Sí, con mucho gusto. Dice la reflexión de hoy, 16 de noviembre, una suspensión diaria. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Alcohólicos Anónimos, página 79. Mantener mi buena forma espiritual es como hacer ejercicio todos los días. Entrenarme para la maratón, nadar, correr, es mantenerme en buen estado espiritual, y esto requiere la oración y la meditación. La manera más importante de mejorar mi contacto consciente con un poder superior es orar y meditar. Yo soy tan impotente ante el alcohol como lo soy para hacer retroceder las olas del mar. Ninguna fuerza humana tiene el poder para superar mi alcoholismo. Ahora puedo respirar el aire de la alegría, la felicidad y la sabiduría. Tengo la capacidad para amar y reaccionar ante los eventos a mi alrededor con los ojos de una fe en cosas que no son aparentes. Mi suspensión diaria significa que, por diferente o doloroso que parezcan las cosas, hoy puedo recurrir al poder del programa para mantenerme liberado de mi enfermedad astuta, desconcertante y poderosa. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, recuerden escribirnos y dejar sus audios, también sus preguntas a nuestro grupo radial Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos al WhatsApp 87 72 86 10, donde hoy les atenderemos gustosamente manteniendo siempre su anonimato. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube Voces de Amor y Servicio. Búsquenos también en nuestra página de Facebook Voces de Amor y Servicio, y escúchenos también en Facebook de Radio Costa Rica 930 AM, www.radiocr.net. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta otra edición más de nuestro grupo radial Voces de Amor y Servicio. Qué contento y qué entusiasmo, más por la gracia de Dios, una fecha como hoy, 16 de noviembre, donde los grupos tradicionales y celebramos una fecha importante como lo es el mes de las tradiciones.
Hoy nuestros compañeros y compañeras nos compartirán de esta reunión radial uno de nuestros legados. Pues nosotros tenemos 3 legados: recuperación, unidad y servicio, y el de las tradiciones es la unidad, el segundo legado. Y está escrito en nuestras tradiciones de Alcohólicos Anónimos, y en este día, sábado 16 de noviembre, una fecha importante que nos dejó uno de nuestros cofundadores, el doctor Robert Horvath Smith. Bueno, a mí me come un poco el inglés, pero yo creo que lo pude leer bien. El doctor Robert Horvath Smith, médico cirujano estadounidense, llamado cariñosamente el Dr. Bob, que junto con Bill W., más conocido como Bill W., confundó Alcohólicos Anónimos en 1935. Y sin más preámbulo, hoy vamos a compartir esta fecha especial, y para ello invitamos a nuestro compañero Marcial para que nos regale su experiencia y todo lo que ha trascendido en sus años de estadía dentro de Alcohólicos Anónimos y sus 24 horas, nos regale esa experiencia y nos hable algo del Dr. Bock. ¿Quién era el Dr. Bock? ¿Qué es lo que hizo el Dr. Bock? ¿Y qué seguimos haciendo nosotros los alcohólicos para mantener, o como decía una de las frases populares, voy a adelantar, mantenerlo simple? ¿Qué dice don Marcial? Bueno, buenas tardes. Primero que nada vamos a hablar un poco de... Normalmente cuando se inicia Alcohólicos Anónimos son 2 personalidades muy distintas. Bill era un corredor de bolsa famoso que quebró muchas veces por todo el problema de su problema con el alcohol. Y es también quien más que nada se dedicó a estudiar, a meditar y a analizar desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista religioso, psicológico, incluso psiquiátrico, con muchas lecturas, a redactar lo que fue más que nada el programa en base a las experiencias de los demás compañeros. Pero tenía su punto de equilibrio, porque Poder Superior, que fue quien ideó este programa de Alcohólicos Anónimos, buscó el equilibrio en otra persona. El doctor Bob era hijo de un juez influyente en Estados Unidos, en Akron, Ohio, y era, según el padre, exigía que él fuera también abogado. Eso lo hizo rebelarse porque él no quería estudiar eso. Él quería estudiar medicina, pero su padre no lo apoyaba. Eso lo hizo rebelarse, y durante varios años de su juventud, después de hacer los estudios, digamos, preliminares, como los primeros, lo básico, se trasladó, dejó su cuna y se dedicó a trabajar como comerciante. Vendía repuestos para ferrocarriles y accesorios y una serie de líneas de estas, pero siempre soñando con lo que él un día iba a querer. Después de varios años de hacer este tipo de función, logró convencer a su padre que lo dejara estudiar. Y la familia aceptó que estudiara medicina. El problema es que ya tenía algunos años y ya tenía problemas con su manera de beber. Estudió en una universidad, creo que Prince o algo así, por ahí se llamaba, todavía se debe llamar, y de ahí en 2 años prácticamente lo hicieron expulsado porque llegaba a los exámenes totalmente ebrio o borracho, como lo queramos ver. Aparte de que, a pesar de que sus exámenes y todas sus notas eran excelentes, era un muy mal ejemplo. Un joven médico borracho. De ahí se fue un tiempo, mientras se calmó, estuvo alrededor de 1 año sin consumir licor, y tomó la decisión, llegó a otra universidad donde lo recibieron sentenciado, porque sabían de la capacidad, pero sabían del otro problema también. El problema del alcoholismo es que siempre lo llevamos arrastrado. A donde vayamos,
ahí va con nosotros. Y ahí volvió a las andadas. Tan es así que se graduó y lo pusieron, se graduó bajo una serie de dificultades, porque en los últimos exámenes llegaba ebrio totalmente. Terminó los estudios y no conseguía trabajo por todo el currículum que llevaba. Llegó a un hospital que después se convirtió en el hospital suyo, el hospital para ejercer durante muchos años, y le dijeron que tenía que firmar un documento en el cual se hacía responsable que durante 2 años él no iba a consumir licor, porque si no, no había contrato de trabajo. Aceptó el puesto y fue ejemplo durante esos 2 años, pero después de ahí empezó otra vez con las andadas. Como era un buen médico, no solo médico, sino que era, ¿cómo se llama estos? Vamos a ver, como un cirujano, un más profesional. Cirujano, esa es la palabra. Cirujano se me fue. Era excelente cirujano. Entonces ahí empezó a tener una serie de problemas. Su señora tenía 2 hijos. Hay que dejar claro que un hijo era, se llamaba igual que él, Robert, solo que después le pusieron Smithy. El hijo, dice él, parte de lo que se narra en este libro, el hijo dice que él era un excelente padre, pero parece que en el parto la esposa sufrió mucho. Y entonces él quería tener otro hijo, pero no quería que la esposa sufriera. Entonces cuando Smithy tenía 7 años, adoptaron una niña que tenía 5 años. Y para ellos fue una hija igual, con todos los mismos derechos y todo igual que el otro. Pero la idea era que se mantuvieran más o menos unidos en cuanto a la edad y se fueran criando debidamente correcto. Este señor, a quien posteriormente llegó a ser parte de Alcohólicos Anónimos, llevó una vida muy difícil con el alcohol. Tan es así que ya en los años siguientes empezó a tener problemas porque llegaba a hacer sus operaciones totalmente alcoholizado. El pulso le temblaba, en sus manos, su mente no coordinaba. Las enfermeras se daban cuenta del peligro, hasta que el director tuvo que actuar. Lo castigaron un tiempo, volvió otra vez. ¿Por qué? Porque era muy bueno. Pero como todo tiene su límite. Después de un tiempo, algunos años, viviendo con ese gran problema, un día Bill llegó a Akron, Ohio, a hacer unos negocios, y los negocios fueron un fracaso. Él tuvo que quedarse ahí. Ahí se da inicio lo que se llama el programa de Alcohólicos Anónimos. Bill un día de esos, desesperado porque ya no tenía dinero, ya no había nada, pero tenía que quedarse ahí, llegó al hotel donde estaba y se encontró, al pasar por donde estaba el bar y toda la fiesta, la bulla, lo tentó, decía, yo voy, tomo una gin, no pasa nada, pero si me dan ganas de tomar otra cosa, por el ambiente, por el peligro, porque sabemos la tentación de un alcohólico cada vez que se llega a un lugar de esos. El tintinar de las botellas, sí, el tintinar de las copas. El análisis de conciencia. Y entonces volteó hacia el otro lado y encontró un directorio telefónico con una lista. Llegó y conversó con alguien que le dio una lista de 12 personas, a las cuales ya podría llamar como supuestos candidatos, porque él quería hablar con alguien que tuviera problemas con su manera de ver. Llamó a un hospital y en el hospital le dieron esa lista. Ahí habló con una señora, la última de la lista. Los 11 primeros no quisieron nada, ni siquiera respondieron positivamente nada de la solicitud de Bill. La última persona, dice Bill, que la dejó de última porque era Henrietta, y él creía que era la persona con quien él había hablado años atrás, que era la esposa del gerente o dueño de una fábrica prestigiosa de llantas. Y él decía, esta señora ya una vez me quitó.
Y resulta que Henrietta no era esa, sino era la nuera de ese señor. Y entonces, cuando él dijo, bueno, solo esta me queda, llamo. Ella inmediatamente le captó la idea y le dijo, yo le voy a ayudar. Tengo un paciente para usted. Déjeme comunicarme con él. Habló con él y entonces Bill le dijo que se presentara al día siguiente a la casa de Henrietta, que era donde iban a conversar, pero solamente 15 minutos, pero no tenía más tiempo para él, que estaba muy ocupado en todas sus situaciones y que ya él había asistido a los grupos Oxford, donde estaba yendo y de una u otra manera le estaban ayudando, pero no dejaba de beber. Los grupos Oxford existían en esa época en Nueva York, y lo que tenían era unas clases de religión que era la ultranza, ¿verdad? Todo era la perfección. No existía error en la manera de vivir del ser humano, algo muy difícil para un alcohólico. Bien, en ese día ellos se reunieron una larga sesión durante 6 horas y el doctor Bob le dijo a Bill, usted tiene la receta que yo no había hallado en nadie. He hablado con psicólogos, con psiquiatras, he hablado con, con pastores de todo tipo y ninguno me habla de eso. Y Bill le dijo, sencillo, lo que usted vive es lo que yo he vivido. Esto es un alcohólico hablando con otro alcohólico. Ese que es en síntesis el mensaje de Alcohólicos. Esa reunión terminó ahí, después de eso, y siguieron reuniéndose durante varios días. Inclusive se dice la historia ahí que Bill vivió varios días en la casa de Bob, porque él no tenía dinero y tenía problemas económicos de todo tipo, pero debía permanecer en Akron, esperando a ver cómo se resolvían sus negocios. Bill, después de unos días, 2 semanas, resulta que hay una convención nacional de médicos donde él tenía 20 años de asistir. Él no quería dejar de asistir a esa convención y le dijo a Bill que vaya. Entonces Bill le dijo, no es conveniente que asista, ahí hay alcohol, ahí hay esto, aquí todo el ambiente del peligro. Y él dijo, no, ambiente social. Yo debo ir, ya son muchos años y debo ir. Ellos temían, no solo Bill, sino la esposa y los hijos temían que fuera porque él siempre volvía totalmente alcoholizado de esas convenciones. Sabemos que en todo ese tipo de reuniones siempre hay alcohol. Póngale usted el título que quiera, de calidad, pero es alcohol. Y es una droga. Bien, se fue. Pues no había llegado a la convención cuando ya estaba borracho. Así, de claro, lo que se sabía. Permaneció en la convención, estuvo allá, pero sí estuvo bebiendo. Cuando ellos se sorprendieron de que él no se comunicaba, tanto la esposa como Bill, empezaron a ponerse detrás de qué pasaba con él. Les llegó el comunicado, estaba borracho. Estaba en un hotel y no se sabía nada de él. Entonces empezaron a buscar la manera de localizarlo. Habló Bill y les dijo, está bien, sí, yo bebí, pero denme tiempo, yo llego. No me busque, que yo voy a regresar. Regresó y estaba totalmente ebrio, borracho. Y entonces Bill empezó a darle un tratamiento que no se recomienda, pero que en aquel momento se dio. Le dio alcohol más un tratamiento de terapia. Como durante un día, sosteniéndolo un poquito para mientras exactamente, lo fue tranquilizando durante un día. 2 días después de esa etapa, él salió, Bob salió y les dijo, espérenme, ya regreso, no teman, yo ya aprendí, más o menos ese fue el término que les dijo. Y volvió, pero como no llegaba, empezó el temor, el miedo, ¿qué estará haciendo? Era lo lógico. Porque era lo lógico de un alcohólico. Pues resulta que Bob lo que andaba era conversando, hablando,
o disculpándose con una serie de personajes que él creía les había hecho daño y que entonces necesitaba, de parte de lo que había hablado con Bill, era pedir perdón a las personas a las cuales se le había herido y se le había hecho daño. Bueno, ya él lo había hecho con su familia, pero le faltaba una serie de personas. Cuando volvió le dijo a Bill, ahora sí nos podemos sentar a conversar. Ese día fue precisamente el 10 de junio de 1935 en que nació el programa de Alcohólicos Anónimos. Dentro de todo el proceso de Bill y dentro de lo que era el doctor Bob, siempre, por lo menos desde mi punto de vista, el doctor Bob fue el equilibrio para Bill. Bill era muy ambicioso, era emprendedor, era de muchas ideas, pero siempre tiene que haber alguien que nos estabilice, que nos tranquilice y que nos haga madurar en la idea. Ese era el doctor Bob. Ese era él. Y yo siempre he dicho que Alcohólicos Anónimos no fue creado por el hombre. Tiene que haber un poder superior a eso, porque unió dos personalidades que no se conocían, pero que tenían el mismo problema, aunque lo habían vivido en circunstancias muy diferentes. Uno era un médico, hijo de un gran personaje en el pueblo o en el país, o qué sé yo, y el otro, alguien que hizo mucho dinero a base de su capacidad mental, haciendo negocios en la bolsa de valores, y llegan y se unen ahí. ¿A qué? A ver un mensaje que hoy está en 180 países, que toda su literatura está básicamente escrita en 3 idiomas, inglés, francés y español, pero que además de eso tiene 14 idiomas en donde básicamente se escucha lo que es básico de Alcohólicos Anónimos. El libro azul que llamamos nosotros, que es Alcohólicos Anónimos, los pasos, las tradiciones y algunas otras literaturas básicas que se usan. Pero entonces eso nació ahí. Ahora, el doctor Bob sigue haciendo un trabajo que es el que nosotros hemos más admirado. Él se instala en un hospital con una enfermera, ¿cómo se llama? Ignacia. La hermana Ignacia, esa era su enfermera de cuna. Ella cuenta una serie de historias vividas con él, de cómo se dedicaba a atender a estas personas. Se tiene estadística que atendió 4.800 alcohólicos, a los cuales salvó sin cobrar un solo centavo. Decía, inclusive, así dice la enfermera, que había unos comentarios que la gente decía que cómo era posible que para los pacientes de ese hospital era más fácil conseguir una cama si eran borrachos, así eran enfermos. Porque tal influencia tenía el doctor sobre la administración del hotel, ¿verdad? Por la calidad de servicio y la calidad de ser humano que era, que entonces les daba prioridad. Y así él vivió atendiendo y haciendo su servicio, porque aparte de eso, se reunían los grupos de Alcohólicos Anónimos, se reunían un grupo que había en Akron, y también prestaba constantemente reuniéndose con Bill para seguir adelante con lo que era el programa de Alcohólicos Anónimos. De ahí que este es un personaje que se puede llevar en muchas áreas, se puede ver desde muchos puntos de vista. Y era algunos de los que, por ejemplo, para que tengamos una idea, tenía una serie de frases que Alcohólicos Anónimos siempre las seríamos a recordar. Cuando a él le preguntaron qué era el programa de Alcohólicos Anónimos, que cómo lo definía, dijo simple y sencillamente: amor y servicio. Ese es el programa de Alcohólicos Anónimos. Pero por ahí también tiene otras frases célebres, ¿verdad? Dicen que, dice Bill, que quien llegaría a ser, Robert Herbert Smith, quien llegaría a ser conocido entre los Alcohólicos Anónimos como el Dr. Bob, fue, en palabras del propio Bill W., el hombre con quien nunca cruzó una palabra dura y a quien en esencia siempre consideró una persona más humilde que él. En algunos aspectos
él tuvo una clase de espiritualidad natural y este tema del anonimato lo entendió muy fácilmente. En su último encuentro con el Dr. Bob, Bill recordaría gratamente a quien él consideraba su socio y aquellas palabras que quedarían para la historia de Alcohólicos Anónimos. Recuerda, Bill, no echemos esto a perder, mantengámoslo simple. Después de decir serenamente a quien le atendía, creo que ha llegado la hora. El Dr. Bob falleció el 16 de noviembre de 1950. Sin embargo, su legado y sus enseñanzas que nos dejó están plasmadas en este libro. O sea, todo esto es una historia que lleva un montón de cosas más, porque hay muchas cosas aquí interesantes. Hay acá unas frases y una serie de experiencias que me voy a permitir leerlas porque ya mi memoria como que no va para eso. Que no lo sostiene. Bueno, y entre eso, bueno, sí. Estamos hablando que hace 74 años, entonces, si la matemática 74 años. 74 años, ya la mente no me vaya, la matemática no miente, 74 años desde la muerte del Dr. Bock, y el programa se ha mantenido por 89 años también. O sea, la experiencia que tenemos con todas esas frases que podemos lograr entender, y una que usted caracterizaba, don Marcial, que es el amor y servicio. Y es así como también el grupo se llama. El grupo también se llama Voces de Amor y Servicio. Y es parte de. Vamos a ver, y don Marcial, eso estaba viendo, me llamaba la atención, y para el público, para nuestros oyentes, nuestros compañeros de Alcohólicos Anónimos y compañeras, ese es el libro del Dr. Bock y los buenos veteranos. Nuestra literatura aprobada por World Service, la conferencia de World Service, exacto, es nuestra literatura. Y ahí está escrito, invitamos a nuestros oyentes, esas también las pueden adquirir, y a nuestros compañeros y compañeras que puedan adquirir esa literatura. ¿Para qué? Para informarse más de estas fechas tan importantes que se mantienen. Don Marcial, ¿lo pudo encontrar? Sí. Mira, lo que quería es dejar una cita. Se dice que Bill vivió una experiencia espiritual que fue, podemos llamarlo sobrenatural, ¿verdad? Entonces, Bob decía que él nunca recibió ese tipo de experiencia. Sin embargo, dice él, y es que normalmente los alcohólicos anónimos, algunos hemos esperado vivir una experiencia parecida a la de Bill, ¿verdad? Y eso a algunos los ha frustrado, es que no veo nada de esto. Bueno, dice Bob que él nunca vivió nada de lo que vive Bill. Sin embargo, dice que un día estaba en su escritorio meditando y analizando de su vida. Y de un momento a otro llegó un momento de paz y de tranquilidad, que dice, no sé qué pasó, pero yo sentí que mi mente se liberó y sentí algo diferente. Ese es un mensaje. O sea, ese es esa espiritualidad, él dice que ahí él entendió que eso era para él, el mensaje espiritual, no lo que muchos oyen. Y entonces hay muchos compañeros que en alguna manera hemos vivido ese tipo de situaciones. Incluso yo una vez le preguntaba a mi padrino que por qué, yo no entendía. Tenía como unos 3 o 4 años de estar ya intentando practicar los principios. Y entonces este señor, por eso yo se hablo mucho de estos viejos porque eran sabios para llevarlo a uno. Me dice, Marcial, usted me contó que tenía este problema. ¿Ya lo resolvió? Sí. Primero, ya no ve, ¿verdad? No. ¿Ya no visita? No. ¿Ya no? No. ¿Ya no? O sea, todo lo que me preguntaba yo le iba dando una respuesta. Bueno, esto todavía no. Aquí estoy trabajando con esto, me dice. Eso es parte de su vida espiritual. Has cambiado. No se te va a aparecer nadie, no. Es un cambio de vida, es un cambio de mente. Y con eso usted va adquiriendo una paz mental y una paz emocional, que a veces se te zafa, sí, porque sigo siendo vivo. Y hay que recordar que Alcohólicos Anónimos nos prepara para ser mejores, no para ser santos, que a veces queremos confundir eso, ¿verdad? Yo oigo a algunos que ya son santidades, bueno,
que yo los conserve así, ¿verdad? Pero de ahí a la realidad no es así. Entonces yo quería le reseñar aquí un par de historias de las personas que decían, esa es la espiritualidad de Bill. Y es importante porque Sí, es la evidencia. Bill estuvo en una sala, en un cuarto, y se le alumbró el cuarto, y muchos esperaban eso. Y creo que uno de los doctores, creo que fue uno de Can Jung, uno de los doctores, le decía, si eso fue lo que viviste, comience a practicarlo. Y eso, Can Jung, eso es lo importante, o sea, que conozca nuestros oyentes y los compañeros y compañeras dentro de Alcohólicos Anónimos, que el programa sigue dando la parte espiritual, y por eso nuestro programa de 12 pasos es meramente espiritual. Y es lo mejor de la religión, lo mejor de la psiquiatría y lo mejor de todo. Y sigue funcionando. Vea, hay varias historias, pero aquí hay una, dice, estaba en mortal ansiedad con respecto al trabajo de toda su vida, e intentaba, con lo mejor de él, vivir el juramento de doctor, dijo Smithy. Smithy es el hijo del doctor Bob. Era muy competente y procuraba constantemente conservarse al frente en los nuevos desarrollos del campo de la medicina. No creo que alguna vez llegara a perder de vista los ideales que le fueron infundidos durante su entrenamiento médico, o que siquiera dudara de sus principios. Estos eran verdaderos para él, y se sintió herido cuando oyó de doctores que operaban innecesariamente por el interés del dinero adicional. Aunque él nunca mencionó a nadie, ningún nombre, ni siquiera a su propia familia. O sea, esto existe desde hace años, ¿verdad? Desde toda la vida de la humanidad. Lucrar con algo que no debía haber sido nunca, ¿verdad? Pero después hay unas historias aquí, ¿verdad? Bueno, dando más que nada una especie de apadrinamiento. Y don Marcial, ¿sí? De esas historias que usted nos contamos, si nos seguimos contando las historias de nuestros oyentes, de nuestros compañeros y compañeras, se las van a aprender de memoria. Dejémoslos que vayan a buscar las páginas, dejemos que vayan a informarse para que puedan compartir también nuestras experiencias. No les demos todo el material, Decía Bill que hay que investigar, que hay que ver de dónde vengo, para dónde voy, por qué es que soy alcohólico, por qué es que yo necesito un trago al día siguiente. No les demos todas las herramientas. Enseñémoslos a pescar, dice doña Mariela. La última, solamente. El doctor Bob y Ann me llevaron a la junta en coche aproximadamente 1 año y medio, porque yo no tenía licencia para manejar. Y otra cosa, llamaba al doctor Bob y le decía, consigue historiador para la junta consolidada, una junta mensual de todos los de la ciudad. ¿Te importaría si va a visitarte? ¿Por qué? No, Dan, nunca me rechazó, ni una vez. Vemos así que el doctor Bob estaba fácilmente a disposición y era consultado constantemente por varios miembros de Alcohólicos Anónimos, virtualmente desde que acá Alcohólicos Anónimos comenzó hasta que la enfermedad le hizo imposible ver a nadie. Era una excelente persona, dice Madeleine V. En uno de los más dulces y simples de los recuerdos, no era el tipo de levantarse y participar, decían, hola, doctor Bob, y todo lo que obtenían por respuesta era, hola. No obstante, yo estuve realmente apegada a él y conocí a Bill. Me ponía nerviosa dentro de mí porque cada vez que Bob o Bill venían, decían, ¿dónde está Madeleine? ¿Dónde está Madeleine? Y yo estaba justo ahí. Bob me decía, permanece en vela y a la vista de todos. Ahora estás de pie, permanece de pie. Nosotros estamos de pie dispuestos a ir y compartir el programa contigo. Ann era una persona adorable, me agradaba, siempre venía y se sentaba conmigo. Decía, quiero estar con Madeleine. Nunca hablaba mucho, solo si quieres ayuda tienes que pedirla. Y decían, podemos decirte qué hacer, pero no podemos ayudarte a hacerlo. O sea, esa es una frase para mentalizarla y llevarla. Si llegabas a la junta no tenías que preocuparte del regreso a casa, me decía. Tú solo llegas a la junta, nosotros veremos que regreses a casa. O sea, en todas estas historias hay textos así cortos que son, ¿cómo le digo? Enseñanza pura de lo que es Alcohólicos Anónimos. Por eso este señor es base
fundamental para que el programa hubiera tenido el éxito que hoy tiene, la vivencia que tiene, y lo importante de lo que yo le admiro a Bob, el equilibrio para que el programa pudiera seguir. Sí, esa es una de nuestras enseñanzas y por eso nos deja un gran legado, que es el mantenerlo simple, el dar amor y servicio, y sobre todo el legado de unidad, el segundo legado. Vamos a ver cómo están nuestras redes sociales para que nos diga doña Vivian. Bueno, ok, por acá tenemos 2 saludos, dice don Ronald. Rayos, cordiales saludos a todos, la historia es interesante. Por acá también tenemos una compañera que nos dice, un momentito por favor, es que se me perdió. Alcohólicos Anónimos es lo más, y pone un corazoncito. Gracias Dios por Alcohólicos Anónimos. Yo el 19 cumplo otro año más sin beber. Gracias a Dios y a Alcohólicos Anónimos desde el 2002, 19 del 11. Bendiciones para ustedes siempre por llevar el mensaje de esta forma viva. Costa Rica, sueño ir allí. Gracias de verdad a la compañera y gracias por esos años también, gracias por esas 24 horas. También tenemos un audio, entonces vamos a ver si don Andy nos ayuda ahí con... Este mes que celebran las tradiciones de Alcohólicos Anónimos, pilares fundamentales que han sostenido con la unidad, la libertad y la fortaleza de este maravilloso movimiento por décadas, estas tradiciones recuerdan que el bienestar común debe prevalecer. Gracias por su humildad, por su servicio desinteresado, por extender la mano a quien tanto lo necesita, por brindar un abrazo. Felicidades a cada miembro que con su compromiso y dedicación mantiene viva esa guía que transforma vidas y crea esperanza. Sigan adelante, caminando juntos, un día a la vez. Gracias de verdad a la persona que nos ha enviado este mensaje. Gracias porque ha sido una persona que a pesar de que no es alcohólica, ha estado con nosotros desde el primer día que iniciamos acá en la radio. Gracias porque día con día hemos tenido todo el apoyo y ha hecho las preguntas que ha tenido que hacer, ¿verdad? No se ha quedado sí, atrás. Claro, nos lleva, pero... Y son esas personas, las personas no alcohólicas, las más que importantes, es las más importantes. Para que también, si conocen a alguien que tenga problemas con su manera de beber, sepan que hay una solución, ¿verdad? Y a dónde los pueden mandar. Bueno, y también para eso les vamos a estar brindando el número de teléfono de acá, de nosotros, que es el 87-72-86-10, pero también posteriormente les estaremos dando dónde comunicarse con nosotros o dónde están ubicados los grupos para que puedan llegar a las agrupaciones. Bueno, en parte de todo ello, el doctor Bock nos dejó el legado de unidad, nos dejó las tradiciones de Alcohólicos Anónimos, que son los principios espirituales que se crearon para guiar a la organización y a sus grupos en la resolución de problemas y asegurar la supervivencia para el futuro de Alcohólicos Anónimos, y nuestro cofundador Bill W. las escribió en 1940. O sea, que desde ya de los inicios, y para ello vamos a invitar a nuestra compañera doña Marielos, que nos va a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza para que nos sigan en esta fecha tan importante como es la conmemoración de en memoria del doctor Bock. Sigamos teniendo buenas tardes, muy importante. Buenas tardes. He escuchado al compañero Marcial, me hizo revivir mis primeros años y le doy gracias primero a Dios y luego a esos hombres y mujeres que me ayudaron con ese amor y ese servicio desinteresadamente a salir del alcoholismo. Hoy no solo lo disfruto yo, sino lo disfruta mi familia. Este proceso de recuperación que es para toda la vida, no es por unos años, es para toda la vida. Y de acuerdo a que estamos celebrando y conmemorando las tradiciones, recordando al doctor Bock,
La primera tradición es nuestro bienestar común. Debe tener la preferencia. Suena como egoísta esto, ¿verdad? Pero si no tenemos preferencia por nuestro bienestar común, la recuperación personal depende de la unidad de A. Entonces, si no tenemos esa preferencia y ese amor por la unidad de Alcohólicos Anónimos, vamos a hacer piedras de tropiezo para romper esa magnífica unidad que nos ha sostenido desde los años de principio a fin, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir, no solo reunidos, sino unidos, porque eso es lo que nos dice nuestra primera tradición. Sin unidad, Alcohólicos Anónimos muere. O sea que lo vemos desde el inicio cuando se reúne Bill con el doctor Bob. ¿Qué tal si el doctor Bob hubiera cerrado totalmente las puertas? Nos hubiéramos quedado sin esa parte espiritual que es fundamental dentro de Alcohólicos Anónimos. Porque no podemos evadir la realidad. Sabemos que Bill era una persona prepotente. Él se dejaba llevar por sus impulsos. Y dentro de la historia de él, para algunos eso fue una imaginación, ese cuarto que se le iluminó. A mí tampoco se me iluminó, pero se me iluminó la mente, gracias a Dios. Entonces esa es la dicha que tenemos dentro de A. Libertad personal. Es importante que valoremos lo que es la libertad dentro de Alcohólicos Anónimos. Es una libertad personal, pero que no se debe convertir en libertinaje. Y no obstante, gran unidad, es la gran unidad, esa libertad de llegar con cariño, con respeto, con amor, a saludar a nuestros compañeros y compañeras, a extenderle la mano a aquel que pide ayuda. Porque Alcohólicos Anónimos no se va a ir a meter a la casa de nadie, ni al trabajo de nadie, para sacar a una persona que tenga problemas con su manera de ver. Lo vemos en lo que acaba de narrarnos don Marcial. Primero se hacen contactos y estará dispuesta la persona a recibirlo. Bueno, el doctor no dijo que sí, sino que fue por medio de la nuera, pero bendito sea Dios. La clave de la paradoja: la vida de cada miembro de Alcohólicos Anónimos depende de su obediencia a principios espirituales. ¿Cómo nos cuesta entender esto? Porque no separamos la espiritualidad de la religión. Creemos que cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de religión. Y recordemos que este programa es por la gracia de Dios y Dios no es religión. Dios es espíritu. Entonces, de ahí la base, de ahí parte la base espiritual. Dios, concédeme. No lo dejamos afuera. Y los principios espirituales: el grupo ha de sobrevivir o el individuo perece. O sea, si un grupo no se ajusta a los netos y verdaderos principios de Alcohólicos Anónimos y los manejan antojadizamente porque él quiere sobresalir o ella quiere sobresalir o es que yo soy el que mando, no. Dentro de hay 36 principios que es la base fundamental para nosotros solo por la gracia de Dios. Entonces ahí es donde vemos, dice, mira, fui a aquel grupo que ustedes me dijeron estaba cerrado. El grupo no se cierra solo, lo cierran. Así como se necesita gente para abrir un grupo, también se necesita gente para cerrar un grupo. ¿Y quiénes son? Los que rompemos la unidad. Ese es el problema. Cuando le doy campo a mi ego, a mi yo, a que yo tengo la razón en todo, estamos rompiendo unidad y tenemos que tener cuidado en eso. El bienestar común tiene la preferencia, o sea, yo dentro de tuve que aprender a callar mis aspiraciones personales, a creer que yo era la que me lo sabía todo y que yo era muy humilde y que yo, no. En el programa, al empezar a trabajar ese programa ya en lo espiritual, ya yo empiezo a darme cuenta, como dice
la literatura. Yo formo parte, una pequeña parte de un gran todo. Yo no soy el centro, como estaba acostumbrada a hacerlo. Entonces, el bienestar común tiene la preferencia. La mejor manera de vivir y trabajar junto a los grupos. Si yo no tengo en mente eso y voy a ir a romper la unidad, estoy dañando a los grupos. No solo el grupo donde esté, sino a los grupos, porque esto es como una cadena, ¿verdad? Se va disolviendo ahí poco a poco. Esa es la primera tradición. Segunda tradición. Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental. O sea, en Alcohólicos Anónimos, la única autoridad fundamental es Dios. Un Dios amoroso, tal como se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que fieles servidores de confianza, no nos gobiernan. Y entonces, he ahí el problema, cuando no se nos preparan bien para un servicio, nos convertimos en gobernantes, y eso no es así. Es que a veces nos quedamos solo con el encabezado de los 12 pasos, y nos acomodamos, no, aquí nadie manda, aquí todo se puede hacer, y somos libres. No, se nos olvidan los principios. Para ser yo alcohólica anónima, tuve que dar mi primer paso. Tener el sincero deseo de dejar la bebida. Sin ese deseo, yo no me hubiera quedado dentro de Alcohólicos Anónimos, aunque lo desearan mi familia, mis hijos y todo el mundo. Si yo no lo tengo, no me quedo dentro de A. Entonces, tengo que ajustarme a estos procesos que van a ser para toda la vida. Aquí es que la tradición nos dice, no, la tradición me dice, Marielos, quédese queditita, calle sus aspiraciones personales, no le haga daño al grupo, no se haga daño a usted, y no le cierre la puerta a aquel que no ha llegado. Entonces, estas cosas, aunque digan que no tengo yo que hacer nada, sí tengo mucho que hacer, tengo una gran responsabilidad. Ya yo salvé mi vida por la gracia de Dios, pero el que no ha nacido... Y el que no ha llegado aún. Y el que no ha llegado aún se y está el que debatiendo. está por llegar. Y el que está por llegar. En eso es que las tradiciones nos motivan a ver más allá de mi ego, de mi persona, a pensar en los demás, en el prójimo. Hagamos por ese prójimo lo que hicieron por mí. Entonces, devolvamos lo que nos dieron. La conciencia del grupo, formación de un grupo, dolores de crecimiento. Si yo no estoy preparada para recibir esos dolores de crecimiento, al prestar un servicio, mejor digo, no lo hago. No lo hago, porque empiezo a conocerme yo. O sea, vea que las tradiciones no están antes que los pasos. O sea, tengo que derrotarme como persona en todos los campos de mi vida para empezar a darle campo a ese poder superior y dejarme guiar por esos hombres y esas mujeres que me enseñan con el ejemplo, no con el acumulamiento de años. Tercera tradición. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Esto no es, don Marcial, usted con su conocimiento, su experiencia y sus años dentro de A, ¿verdad? ¿Cómo toma usted esto? El único requisito, o sea, para Alcohólicos Anónimos hay un requisito para que yo llegue. Y solo uno hay. Solo uno. Solo ese nada más. O sea, si no cumplo ese requisito, no voy a poder. Es que es una puerta abierta totalmente. Aquí nadie puede decir que le estamos exigiendo que haga, quita, haga, deje o haga. No. El problema está en que no se le exige nada. Pero es él quien va a decir si es o no alcohólico. Es correcto. Entonces, vea la importancia. La intolerancia inicial basada en el temor prevalece al alcohólico de la oportunidad de unirse. Entonces, a veces equivale a pronunciar sus sentencias de muerte
se eliminan los reglamentos para hacerse miembro. Se eliminan los reglamentos para hacerse miembro. No pagamos cuotas, no nos ajustamos a leyes, no, pero sí hay un requisito. Entonces tenemos que pagar ese requisito, dar ese requisito. Se eliminan los reglamentos para hacerse miembro. 2 ejemplos de experiencia. Cualquier alcohólico es miembro de Alcohólicos Anónimos cuando él dice que lo es. Yo, porque de ahí, por temor todavía y por orgullo, yo me privé de ese recibimiento que les daban a los recién llegados, porque yo nunca me declaré. Yo nunca dije, ay sí, yo soy alcohólica. Yo no levanté la mano, que la levantarán otros y otras, yo no. Pero ¿de qué manera vino eso a dar vuelta? Aquí un día de tantos, esos despertares espirituales, escuchando yo a un compañero y a una compañera, y viendo esos años y viendo esa experiencia, dije, yo soy alcohólica. Y no levanté la mano, pedí que me dieran la palabra. Y desde ahí me declaré, yo soy alcohólica, pero por la gracia de Dios anónima. Ya no era activa, era anónima. La 4ª tradición, cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos de alcohólicos anónimos o a considerado como un todo. Con esto tenemos que tener mucho cuidado. Esto es un arma de doble filo. Yo no estoy haciendo nada, yo estoy transmitiendo, yo estoy llevando el mensaje, cuidado, estamos haciendo daño a como un todo, con nuestra manera de ser. Cada grupo dirige sus asuntos como mejor le parezca, excepto cuando Alcohólicos Anónimos como un todo se ve amenazado. Es peligrosa la libertad. El grupo, al igual que el individuo, tarde o temprano tiene que ajustarse a principios que garantizan su supervivencia. 2 señales peligrosas. Un grupo no debe hacer nada que perjudique a Alcohólicos Anónimos como un todo, ni debe afiliarse a intereses ajenos. Un ejemplo, el centro de AA que no funciona. 5ª tradición. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. Más vale hacer una sola cosa bien hecha que un montón mal hecho. Zapatero a tu zapato. La vida de nuestra comunidad depende de este principio. La capacidad de Alcohólicos Anónimos para identificarse con el principiante y ayudarle a recuperarse es un don de Dios. Vean qué importante esto. Es un don de Dios. Esto no es que carga Marielos, que cómo llevó el mensaje. Un don de Dios. Aquí también le bajan a uno el ego, ¿verdad? Entonces debemos de recordar que esto es por la gracia de Dios, no por cargas nosotros. Nuestro único objetivo es transmitir este don a otros. No se puede mantener la sobriedad si no se entrega a otros. O sea, nos queman las manos, me decían a mí. Si usted se deja ese mensaje, le va a quemar las manos. Y por eso el doctor Bock decía otra frase por ahí: tender la mano a quien la necesitara la ayuda. Sí, al que buscaba ayuda, había que extenderle la mano. 7ª tradición, un grupo de Alcohólicos Anónimos nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de a ninguna entidad llegada o empresa ajena, para evitar que los problemas de propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. O sea, si nosotros llegamos, Marielos llega, que es que dar el mensaje, y empiezo a romper anonimatos, empiezo a negociar, no estoy haciendo lo correcto. La 7ª tradición no la estoy practicando. La experiencia nos demostró que no podíamos respaldar a nadie, a ninguna empresa ajena, por bueno que eso fuera. No podíamos ser todo para todos. Nos dimos cuenta de que no podíamos prestar el nombre a ninguna actividad ajena. Dentro del servicio voy a compartir aquí la experiencia vivida. Estando prestando el servicio en la Oficina de Servicios Generales como custodia,
Todos nosotros sabemos que mientras el miembro enriquece, se empobrece, dicen. Esa es la frase, sí, así es. Debe tener mucha lógica. Y entonces estábamos en una situación, compañeros, con conferencia encima, con todo lo que acarrea una conferencia. Y no había plata. Y no se puede recibir de afuera. Espérese, eso es lo que voy. Usted sabe lo que es estar uno en esa situación y que llegara un miembro de Alcohólicos Anónimos, que sabía uno de dónde era su trabajo y todo, y que él dijera: mis jefes saben que yo soy alcohólico anónimo y ellos están dispuestos. Y decir: no, muchas gracias. Tener, como decimos, la papa aquí en la mano y soltarla, porque el principio prevalece. Y se hizo la conferencia. ¿Por qué? Porque esto es por la gracia de Dios. Y eso era lo que el doctor Bob le quería recalcar a Bill. Bill, no les digas lo que tienen que hacer, demostrarles lo que has hecho, lo que usted era y lo que es ahora. Entonces ahí es donde el doctor dice: Bill, hagámoslo sencillo, no nos compliquemos. Pero esa experiencia la viví yo decía: ay, no podría uno como así un poquito, tan siquiera para ir a pagar el hotel. Nada, no se podía, nada más que decir: apártate de mí. Entonces imagina que séptima tradición: todo grupo debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones. Ninguna de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos produjo más dolor de parto que esta. Lo viví, lo entiendo. La pobreza colectiva fue originalmente una cuestión de necesidad. El alcohólico no puede tener mucha plata ni mucho don, ¿verdad? Se nos olvida de a dónde venimos. Sí, entonces por eso todo dentro de es experiencia vivida. Experiencia vivida. Entonces no tratemos de probar lo que ya está probado, lo que ya pasó por fuego y ha salvado nuestra vida. Por el yunque del dolor. Y el flagelo. Temor a ser explotados, la necesidad de distinguir entre lo espiritual y lo material. Aquí yo también comparto lo que decían los compañeros: mira, yo no asisto a las reuniones, pero espiritualmente me uno a ustedes. ¿Y qué? ¿Y la séptima tradición no llega? Porque espiritualmente me uno a ustedes. Pero espiritualmente también da el mensaje. ¿Quién sabe? Y el sombrero lo dice: material y espiritual. El sombrero no lo recuerda. Entonces a veces me quedo en lo espiritual y no manifiesto lo material. Lo material. Y son dos cosas que dentro de lo necesita. ¿Por qué? Porque Alcohólicos Anónimos se mantiene por sí mismo. Y doña María de los Vil tenía otra frase que recuerdo que decía: el costo de una cerveza por una taza de café. Ajá. Eso nos lo recordaba mucho también este cura que ya falleció, que él fue custodio tan siquiera como por un mes de Freddy, el padre Freddy de Santo Domingo. Freddy, gran amigo de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Sí, fue custodio. Él era desamparadeño. Ajá, y entonces clase A. Él nos decía: ustedes cambiaron un trago por una taza de café, una boca por un pedazo de pan. Y yo decía: qué feo que suena eso. Pero era cierto, era ciertísimo. Él conocía del programa. Entonces, la necesidad de distinguir entre lo espiritual y lo material, decisión subsistente solo con contribuciones voluntarias de miembros de AA, encargarse directamente de los miembros de AA la responsabilidad. O sea, nosotros no podemos extender la mano. Yo no pasé por ahí, pero sé que muchos compañeros han pasado por ahí. Mendigar, poner la mano. Sí, poner la mano. Gracias por recordármelo. Yo no la puse en la calle, pero sí la puse en los prestamistas, hay un montón de gente. Claro, es que hay muchas maneras de poner la mano. Plata, ¿sí? Ahí sí pedí. Y después fue la bronca, ¿con qué pago? Sí, entonces es ahí donde uno dice: bueno, yo no mendigue, porque se ve en lo que de aquí para allá es más fácil que de allá para acá.
Entonces, ahí es claro, todos de una u otra manera hemos pasado situaciones muy similares, no iguales. ¿Y pero qué dice don similares. Jorge? Y yo lo veo como muy calladito. Don Jorge, disculpe, doña Mariela, ¿qué dice don Jorge? Sí, porque aquí tengo para cerrar ya lo que es del doctor Bob. No, muy interesante, estoy poniendo atención. Tengo unos datos, pero me gustaría después de que termine la compañera Marielos, para no atravesar el caballo. Ay, gracias, compañero, porque me puedo ir a... No, aquí estamos todos formamos un grupo, todos tenemos experiencia, todos conocemos nuestra literatura, no creo yo que estemos bateando, al menos yo no. No, por eso está nuestra literatura y el apoyo y el tesoro más grande que tenemos nosotros, la experiencia. La experiencia vivida. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? De la séptima tradición, ¿no? Yo nunca mendigue, pero es que nos vamos a ese que ya está ahí, y el que me habla de la literatura, ¿verdad? Yo me economicé de 10 a 15 años, por ser obediente, por tener la necesidad de hacer mis cambios para lograr lo que dice Alcohólicos Anónimos, convertirme en una persona útil y feliz, porque sin beber guaro y amargada, ya me hubieran echado la casa. Sí. Ya me estoy contando el cuento. No. No estaría bebiendo, pero ya me habían echado la casa. No, me hubieran dicho, mejor se para beber guaro, señor. Y eso con el otro síntoma de la borrachera seca, entonces. Eso, la botella tapada. Es correcto, no quiera Dios. Los trabajadores profesionales no son profesionales. Importante. A ratos como que se nos olvida, y porque yo estoy prestando un servicio me creo profesional. Aquí me dicen, usted es una más. Su profesión es allá en la calle, no dentro de A. Los títulos se quedan en la puerta. Es correcto. Entonces yo, que porque yo sé manejar tal cosa o hacer tal, no, eso es allá, aquí no. Entonces aquí nada más somos uno más que estamos devolviéndole a Alcohólicos Anónimos lo que por gracia de Dios hemos recibido. Dice... Relaciones entre Alcohólicos Anónimos y la industria, la educación, etcétera. Nunca se paga por hacer el trabajo de paso 2C. Yo guarde. Pero quienes trabajan a nuestro servicio merecen su sueldo. ¿Cuáles son? Los no alcohólicos. Las personas no alcohólicas son las que merecen recibir el salario como es debido. ¿Por qué? Porque sí son profesionales. Ahí para la atención a la oficina de servicios generales se necesita gente preparada. Ajá. Se necesitan profesionales. Y para eso necesitamos pagar un buen sueldo, porque si no pagamos buen sueldo, pueden haber desvíos. Y por ahí en una de las frases que a mí me decían, que a la hora de elegir un tesorero, lo más recomendable es que sea una persona solvente, para que no caiga en solvente tentación. Y responsable, que llegue en bueno, como el tesorero que tenemos nosotros. Y temeroso de Dios, ¿verdad? Porque puede ser solvente y responsable, pero no tiene temor a Dios. Octava tradición. Nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicios pueden emplear trabajadores especiales. Novena tradición. Como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicios que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. Eso lo estamos haciendo, lo estamos viviendo. Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades, por consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. O sea, yo puedo opinar como persona, pero nunca identificarme como alcohólico anónimo para ir a hacer una campaña, jamás, o para ir a prestar un servicio en un turno. Yo puedo manejar la cantina porque yo soy alcohólico anónimo. Es capaz que se la deben. ¡Qué peligroso! No entremos en esas cosas. Dice, tiene opinión polémicas. 11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, el cine y la televisión. ¿Por qué será que peleamos tanto nuestro anonimato? Porque es el manto espiritual que nos cubre a todos nosotros. Y nos cubre a nosotros, y compañeros, cubre a aquel que todavía está en las puertas, entro o no entro, es que si entro se van a dar cuenta.
No, que sepan que al llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos a pedir ayuda, desde ahí ese manto protector del anonimato, nuestra tradición, lo va a cubrir de principio a fin. Hay otra fase ahí que eso también permite que no se comercie con el mensaje de Alcohólicos Anónimos. No se puede vender el mensaje. Jamás. Que lamentablemente algunos lo han intentado Y es un de boomerang. esa manera. Eso Y sí eso es cierto, fatal. es terrible. Y, O y- sea, El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordando siempre anteponer los principios a las personalidades. Así es que, compañeros y personas no alcohólicas, nuestro grupo, eso es lo que está haciendo, divulgando el programa para que todo aquel que considere tener problemas con su manera de beber, se acerque a Alcohólicos Anónimos y logre tener lo que nosotros hoy tenemos, la alegría de vivir y poder estar dispuestos a llevarles el mensaje, no para censurarlos, sino para decirle, así llegué yo, compañera, así llegué yo, muchacho. Ahí no hay edades, no hay profesionalismo, no hay posición económica, no, somos una pequeña parte de un gran todo que es Alcohólicos Anónimos como todo. Y para cerrar lo que tan lindo me hizo recordar esos primeros días de duda, de inquietud y de eso de la espiritualidad cuando yo llegué aquí hay un fragmento, dice, de la historia, y lo cierro porque estamos cerrando ya el mes de las tradiciones. Dice, otro fragmento de la historia de la hermana Ignacia, que era la enfermera, y el doctor Bob. Era el 13 de diciembre, la ocasión, el primer aniversario de la inauguración de Rosie Hall, el recién renovado pabellón para alcohólicos del Hospital de la Caridad de San Vicente de Cleveland. Ahí fue, sí. Acabamos de celebrar una estupenda reunión de Alcohólicos Anónimos. La pequeña aula estaba llena de alcohólicos y de sus amigos, como lo estaba el entresuelo. 1000 personas se pusieron de pie, proponiendo en una salva de aplausos la definición de una monja con un hábito gris se acercaba desde el podio. Se rodeaba de aplausos y buscaba, se aparecía. Cuando la pequeña monja empezó a expresar su gratitud, se sentía además un poco avergonzada, porque el programa para la ocasión en cuya relación ella había participado, se decía claramente: las hermanas de la caridad y los miembros de Alcohólicos Anónimos que han ayudado rechazan todo reconocimiento personal. Por eso ella sentía pena de recibir esos aplausos. Y ella fue la que ayudó al doctor Bo, ella fue la cómplice de meter esos. Dice, 2 años después de la muerte del doctor Bo, la orden a la cual pertenece la hermana Ignacia la trasladó al Hospital de la Caridad de Cleveland. O sea, esa semilla tuvo fruto y hoy, gracias a todos esos hombres y esas mujeres, yo disfruto esto. Gracias a... Hubo gente que se sacrificó, hubo gente que se entregó por amor, definitivamente, y que Dios usó, porque solos no podían. Por más profesionales, vemos el ejemplo del cirujano, el gran cirujano, muy inteligente, muy capaz, muy todo, pero no pudo solo y no entendía qué era lo que le estaba padeciendo. Tuvo que haber llegado Bill, un alcohólico prepotente, pero llegó, habló con él y lo que se convertía en 15 minutos fueron 6 horas. Así es que esto es lo maravilloso de Alcohólicos Anónimos, compañeros, compañeras y personas no alcohólicas. A quien le corresponde llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos es a nosotros, porque es un legado que se nos puso en nuestras manos con responsabilidad, pero ustedes son portadoras de las buenas nuevas. Dígales que hay programas de Alcohólicos Anónimos y hay grupos de Alcohólicos Anónimos en el rincón más escondido de nuestro país. Ahí va a encontrar
un grupo de Alcohólicos Anónimos dispuestos a ayudarles siempre y cuando ustedes se quieran dejar ayudar y tengan el sincero deseo de dejar la bebida. Adelante, les invito, no se avergüencen porque todos hemos pasado por esos momentos de angustia y seré o no seré. No espere perderlo todo para llegar a Alcohólicos Anónimos. Buenas tardes y gracias. Y que tengan la misma oportunidad que nosotros hemos tenido. Y por eso el Grupo Radial Voces de Amor y Servicio practicamos nuestras tradiciones para mantener nuestra comunidad unida, para el que aún no ha llegado, dándole vida a nuestra quinta tradición. Doña Vivian, para darle el espacio a don Jorge también. Ok, por acá tenemos un saludo, dice: hola a todos, cuánto he aprendido hoy de este programa, ni un paso atrás, Dios me los bendiga. De verdad, qué importantes esos mensajes, ¿verdad? Para nosotros Después de acá, por este otro lado dice, hay dos preguntas para aquí. ¿Cómo ayuda la tradición 12 de Alcohólicos a preservar el anonimato y la humildad dentro de Alcohólicos Anónimos? Don Jorge. Alcohólicos Anónimos no solamente el sacrificio de dejar de beber nos pide, sino nos pide también que sacrifiquemos nuestro anonimato. El padrino una vez me explicó que yo como alcohólico anónimo no podía llegar a pedir trabajo y decir que soy alcohólico anónimo, estoy promocionándolo, y eso no es así. O sea, la tradición, el valor espiritual del anonimato es que yo cuide, o sea, que yo no sobresalga. Exactamente, no sobresalir. Acordémonos que para nosotros, y por ahí el manual de servicio nos lo recalca, que nadie más que el alcohólico sabe el daño que nos hace las ansias de poder y prestigio. Entonces, no solamente el dejar de beber, sino el saber que yo tengo que estar calladito más bonito. Ese es, y eso, cuando usted aprenda a usar su anonimato, porque hay gente ahorita los compañeros, y siento que lo hacen por desconocimiento en las redes sociales y todo, ¿verdad? Pero cuando usted entiende el anonimato, es un despertar espiritual. Es un despertar espiritual porque empiezo a tener dominio de mí mismo. Gracias, don Jorge. Dice la segunda pregunta: ¿qué diferencia hay entre los pasos y las tradiciones de Alcohólicos Anónimos? Vamos a ver, aquí están debatiendo entre los tres. Marcial. Qué buena pregunta, porque se ve que hay interés. Los pasos son la base de la recuperación del alcohólico y es urgente que desde el primer momento que llega empiece precisamente por el primero, que es aceptar y tomar la decisión de no beber más. Eso es un proceso de llegar a 12 pasos para la recuperación. Y las 12 tradiciones es para el funcionamiento del grupo. Incluso se llega a decir que también es para la recuperación del grupo como tal y para que funcione al margen. En estas dos caminan una a la otra. Para poder practicar las tradiciones, primero hay que haber practicado los pasos. No se puede pretender practicar una tradición si no se tiene recuperación. ¿Se pueden llevar las dos a la vez? Sí, es necesario hacer las dos a la vez. Y las tradiciones se practican en el grupo. Los pasos se practican en el grupo, pero principalmente en la vida diaria, que es para lo que nos preparamos, que es para lo que nos recuperamos. Y las tradiciones, sí, en el grupo. Y después de eso, también es importante, también sirven para aprender a vivir fuera del grupo. Gracias, doña Vivian. Muchísimas gracias a los compañeros, estamos bien. Bien, es parte de, y uno de los objetivos de este subgrupo radial Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos es llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre. Don Jorge, usted tenía unos puntitos que nos iba a agregar a esta fecha importante. Sí, claro, yo le agregaría lo que el compañero Marcial habló, y está escrito, que es muy difícil que un compañero que no practique pasos vaya a entender las tradiciones. Un compañero que no ha limpiado de escombros su casa, que eso es
es un término muy retórico que habla, o sea, es un adorno literario que viene ahí en la literatura, que si no ha limpiado de escombros su casa, está lleno de odio, resentimiento, ¿verdad? No ha trabajado con eso, va a cumplir, compañera Marielos, con la primera tradición, clamar, o sea, callar clamores en bienestar de otros compañeros, ¿verdad? Entonces muy importante es practicar pasos para después entender las tradiciones, aunque sí comparto con ustedes que muy a menudo tiene que ir paralelo eso. Yo quería agregar, porque ha estado muy interesante y he permanecido callado escuchando, ¿verdad? Y sí, me han remontado a todo lo que durante todos estos años he venido aprendiendo, que es muy importante para mí. Dice que las tradiciones fueron publicadas por primera vez en la revista es que yo los nombres en inglés también me cuestan mucho, en la revista de Nueva York, pongámoslo así, ¿verdad? En 1946, ¿verdad? Fueron publicadas, y en 1950, en la primera convención internacional de Cleveland, fueron adoptadas por los grupos, ¿verdad? Se adoptaron las tradiciones. El mes de noviembre en Alcohólicos Anónimos, y creo que hay una ¿cómo se llama? Un acuerdo de conferencia. El mes de las tradiciones en los grupos es el mes de la gratitud. Por eso hablamos y celebramos y acordamos, ¿verdad?, sobre cómo es, y se hacen contribuciones especiales a las oficinas o comités locales, ¿verdad?, que es una forma, muchas veces, y yo quiero hablar de esto porque es importante, creo yo. Muchas veces cuando celebramos nuestro aniversario de grupo o aniversario personal y llevamos arroz con pollo y hasta mariachis he visto yo, ¿verdad? Y se nos olvida el valor espiritual que es el $1 por año para contribuir a que tanta necesidad tienen las oficinas. Ahorita en este momento están en venta las entradas de la cena baile, ¿verdad? Muchos compañeros por desconocimiento dicen, es que eso no es de Alcohólicos Anónimos. No, el Rockefeller Jr., ¿verdad?, en aquel entonces hizo la primera cena baile, ¿verdad?, que era para recoger fondos para Alcohólicos Anónimos. Acordémonos que vienen del pago de los aguinaldos, de las personas de la octava tradición, y hay responsabilidad. El grupo dice que el único objetivo del grupo de quinta tradición es llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre, pero también tenemos, responsabilidad como grupo de participar en los diferentes planes de financiamiento para sufragar los gastos, alquileres, teléfono, internet, ¿verdad?, compra de literatura de las oficinas, y eso es también es un despertar espiritual cuando uno entiende eso, ¿verdad? De conciencia. Exactamente, un despertar de conciencia, sí, saber dónde estamos, ¿verdad? Entonces, compañeros, ese era mi aporte. Muchísimas gracias al compañero y a la compañera por tan interesante reunión. Y don Andy, creo que por ahí, si nos ayuda, tenemos, esta parte, antes de ese, hay un audio que está por ahí de Bill, que dice 18, creo que es compañeros el que dice compañeros. El video. El video, sí, es un video. Vamos a ver. Y esta parte del yo soy responsable, cuando cualquiera donde quiera tienda su mano pidiendo ayuda, yo quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos esté allí, y por esto yo soy responsable. Y es parte de lo que ustedes nos decían ahora, lo que decía don Marcial, lo que decía doña Marielos y don Jorge, doña Vivian, y hablábamos ahí antes en nuestra reunión de trabajo, porque como grupo tuvimos una reunión de trabajo antes de entrar a cada cabina, y hubieron buenos acuerdos, y bueno, entramos con ese espacio de ese videito antes, porque ya el tiempo es oro también. Compañero y colega. El Dr. Bob fue mi colega y compañero constante en la gran aventura de AA. Como médico y persona grandemente humana, eligió como su principal ocupación trabajar con otros y logró establecer un récord que, en cantidad y en calidad, nadie sobrepasará nunca.
Ayudado por la incomparable hermana Ignacia en el Hospital Santo Tomás de Akron, suministró, sin cobrar un centavo, tratamiento médico e inspiración espiritual a 5.000 enfermos alcohólicos. A pesar de todas las presiones y tensiones de los tiempos pioneros de AA, nunca cruzamos ni una palabra dura. Puedo decir, muy agradecido, que se debe atribuir a él todo el mérito. Me despedí del Dr. Bob, sabiendo que se sometería a una delicada operación. Su maravillosa y amplia sonrisa estaba en su rostro cuando me dijo casi en son de broma: recuerda, Bill, no echemos esto a perder, mantengámoslo simple. Yo salí, sin poder pronunciar una palabra. Esta fue la última vez que lo vi. Carta de 1966 y Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, página 217. Se le pone a uno en estas fechas ese nudo en la garganta. Yo veo los rostros, compañeros y compañeras, de cada uno de ustedes, no sé por qué, pero como que causa nostalgia o da algo más. Agradecimiento es la palabra, agradecimiento al doctor Bob y a Bill y a muchos y muchas compañeras que nos dejaron el camino para el futuro de Alcohólicos Anónimos. Y una de las partes que está acá, y lo decía doña en la declaración de la unidad, dice: debemos hacer esto para el futuro de Alcohólicos Anónimos, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad de Alcohólicos Anónimos depende en nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. Don Marcial. Yo quería retirarme con un par de ¿qué le puedo decir? Un par de escritos del doctor Bob. Vean, esto más que nada para hacer crecer la idea de él que él tenía. Dice: no creo tener ningún derecho a estar orgulloso por obtener la sobriedad, decía. Es solo mediante la gracia de Dios que lo hice. Puedo sentirme muy agradecido por haber sido privilegiado para hacerlo. Si mi fortaleza viene de Él, ¿quién soy yo para enorgullecerme al respecto? La otra dice: sobre su escritorio, el doctor Bob tenía una placa definiendo la humildad. ¿Esto cuánto sería necesario para ponérselo a un montón de compañeritos? La perpetuada tranquilidad del corazón es no tener problemas, es nunca estar enojado o apesadumbrado, irritable o dolorido, no extrañándome de nada de lo que me hacen, sentir que nada se hace en contra mía, es estar tranquilo cuando nadie me alaba y cuando soy culpado o despreciado, es tener un bendito hogar en mí mismo en donde yo puedo entrar, cerrar la puerta, arrodillarme ante mi Padre en secreto y estar en paz, como en un profundo mar de tranquilidad, cuando todo lo hay aún a mi alrededor y cerca de mí aparente ser un problema. O sea, esta es una definición de humildad del doctor Bob, bastante complicada poderla practicar, ¿verdad? Pero muy interesante dentro de todo lo que este señor nos dejó como enseñanza. Yo creo que hemos aprendido bastante de lo que él nos dejó, y hay mucho más, ¿verdad? Que poco a poco lo seguiremos practicando o conversando, porque el doctor Bob fue, como yo lo decía desde el principio, el punto de equilibrio para que todo caminara mejor. Gracias. Bueno, en realidad, como el tiempo es oro, sí. Hoy vamos a cerrar esta reunión del Grupo Voces de Amor y Servicio, agradeciéndole a todos y a cada uno de ustedes de una manera muy diferente, con nuestra declaración de yo soy responsable, y que nos sigan escuchando todos los sábados de 1 en adelante por esta emisora Radio Costa Rica, y la finalizamos con yo soy responsable cuando cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Yo quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos esté siempre allí, y por eso yo soy responsable. Buenas tardes. Buenas tardes.
fortaleza y esperanza. Ven, ven, ya no lo pienses más. Si escuchas el mensaje, tu vida cambiará. Solo toma mi mano ya. Somos voces de amor, amor y servicio, donde compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Ven, ven, que vamos a empezar. Voces de amor y servicio escucharás. Voces de amor y servicio escucharás.